Hoy vamos a hablar del mundo taurino, pero en clave de humor. Y uno de los personajes que estuvo con el bombero torero fue un hombre que nació en Sevilla y que vamos a hablar con uno de sus hijos. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, ¿cómo era tu padre? Mi padre era un gran artista, un personaje sumamente sevillano, muy espontáneo, muy inteligente, pero con una valoración del dinero y de las cosas a su manera, muy suyo, dándole poca importancia a eso. Juan, tu familia, háblanos un poco de tu familia. ¿Cuántos erais? ¿Cuántos hermanos? ¿Dónde nacisteis? Nosotros somos 7 hermanos. Nosotros hemos nacido, la mayoría de ellos, nosotros nacimos en la calle Oriente 3 o 4, 3. Mi hermano Mari y yo nacimos en la calle 20. Conchi nació aquí en Santa Lucía, Enrique nació en Santa Lucía, Salva nació que se llama Salvador, porque fue un momento de la Riad, y entonces nació en la calle del Sol. En la Riad nos dieron a nosotros una vivienda, a mis padres, en San Jerónimo, en el año 63 creo que fue. Pero todo ir a San Jerónimo se lo debéis a un hermano vuestro, ¿no? Que nació justo en el momento, mi ¿no? Salva. Salva es el que nos salvó, o sea, se llama Leoncio por mi abuelo Salvador. ¿Y qué pasó? Porque nos salvó porque es que la casa que ya se estaba cayendo. Fue un momento que tuvimos que habitarla porque mis padres tuvieron que utilizar ese armamento. Estábamos en Santa Lucía, pero tuvieron que utilizar ese armamento de verlo en ruinas para que entre eso y el acontecimiento de que naciera mi hermano Salva nos pudieran facilitar la vivienda en San Jerónimo. Que había que reunir unos requisitos y ese era uno. Como otro de los hijos de Enrique Gutiérrez. Enrique Gutiérrez concretamente segundo. Enrique, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo era tu padre? Mi padre era un ser, yo qué sé cómo explicarlo, era un ser extraterrestre, porque tenía yo, claro, mi padre murió cuando yo tenía 18 años, entonces y mucho tiempo he estado fuera de su entorno, ¿no? Más último, ¿no? De su vida, ¿no? Pero yo recuerdo anécdotas y cosas de vivencias de cuando yo tenía 4 o 5 años, tengo 60, tenía 4 o 5 años, vivencias que me vienen a la cabeza con imágenes visuales en mi memoria RAM, ahí están, ¿no? Y recuerdo una anécdota
cuando murió Paquirri, precisamente, que no sé si fue en el año, Paquirri moriría en el año 87, 87. Septiembre, sí. Por ahí, ¿no? 87, vale, murió en la Plaza de Toros de Pozo Blanco. Bueno, ahí sucedió la jornada. Bueno, pues en una de las veces de los viajes que hacía mi padre, de los espectáculos que hacía, pues fue precisamente a Pozo Blanco. Y en Pozo Blanco sufrió una voltereta, mi padre en el año, yo calculo que sería el año 66, 67 o por ahí. Y sufrió una voltereta y lo cogieron lógicamente y lo llevaron a la enfermería, ¿no? Bien, y yo, que estaba en primera fila, pues yo estaba en la barrera, ahí al lado del que ponía la música y todo eso, y recuerdo que claro, en la voltereta se lo llevan corriendo y yo automáticamente me bajo del pasillo y me voy directo a la enfermería donde lo habían llevado, ¿no? Y años después, cuando murió Paquirri, yo tengo la imagen exacta clavada en mi retina y en mi cerebro de la enfermería de Pozo Blanco. Y estaba exactamente igual que cuando llevaron a mi padre, 16 o 18 o 20 años después. Y esa imagen la tengo grabada. Y es exactamente igual. Un habitáculo, una habitación justo a la salida del patio de cuadrilla, una habitación a la derecha que pone un cartel de enfermería. Entra en esa habitación, a la izquierda había una estantería de cristal con 2 o 3 cubetas redondas de acero inoxidable, que llevarían, supongo, ahí estarían las gasas y los instrumentales y tal, y la camilla a una altura de tal, y exactamente igual que yo la había vivido cuando cogieron a mi padre, o sea, y esa vivencia y esa imagen la tengo grabada, porque la casilla, o sea, esto era exactamente igual que cuando entró Paquirri en los vídeos que han salido de la muerte de Paquirri, ¿no? Exactamente igual. Y esa es una imagen que tengo yo grabada como una anécdota impresionante. Concepción Conchi Gutiérrez, que es una de las niñas de Enrique. Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Conchi, ¿tú qué vivencia tienes de estar con tu madre? Porque las niñas están más con las madres que con los padres, ¿no? Sí, yo la verdad que soy la cuarta y la segunda mujer y la cuarta de los hijos, de los hermanos. Y bueno, yo de mi padre tengo algunas vivencias porque yo alguna vez me había ido con él también. Él nos llevaba siempre el verano, para nosotros eran vacaciones, cuando él se iba a torear, pues siempre llevaba a mis hermanos, pero a mí alguna vez también me había llevado. Lo que pasa es que no mucho, porque yo me mareaba en los autobuses. Era más tonta. Y entonces, pues, alguna vez me había ido a algún pueblo y yo la verdad lo pasaba mal porque me ponía nerviosa cuando lo veía delante de los novillos y todo eso. Yo era pequeña y no me gustaba, en ese sentido pasaba miedo. Pero era muy divertida, la charlotada era muy divertida porque había mucha gente, era muy alegre por las calles. Tu padre nace o vive muy cerquita del Muro de los Navarros, ¿no? Está hablando casi el número 8, o sea que están los amarillos antiguos, ¿no? Es una casa de vecinos, ¿cómo era aquello? Yo recuerdo levemente aquello. Lo recuerdo muy bien porque a mí me cogió aquello con muy poca edad. Cuando estaban en el muro, era muy pequeño. Yo de ahí del muro conozco poco, recuerdo poco, ya sí de Santa Lucía, que fue lo más inmediato, después del muro. Pero del muro me quedo ahí en una laguna, no tengo ahí soporte. Somos 7 hermanos, afortunadamente, mi madre nos ha visto a todos en vida, ha muerto ella antes que ninguno de nosotros, lo cual posiblemente sea una satisfacción para ella, porque creo que sí, no tengo que decir más, ¿no?, al respecto. Y una mujer muy sacrificada y muy luchadora y siempre, pues bueno, tosiéndonos, remendándonos y además una cosa, una anécdota, que todos los hermanos nos enorgullecemos. Yo he conocido a mi madre toda la vida con gafas, toda la vida, unas gafas negras gordas, toda la vida.
Y resulta que con 70 o 75 años se decide, la operan de un ojo y resulta que queda fantástica. Y a los 15 días la operan del otro y al final, con 80 años, está cosiendo y sin gafas. O sea, algo, bueno, quizás se ha merecido ese don que le ha dado el Señor, ¿no? O quien fuera, ¿no? Los dioses del Olimpo, ¿no? Para decir, usted tiene que vivir lo que le quede de una manera inmejorable, ¿no? Por haber sufrido tanto y haber trabajado tanto para ponernos a todos más o menos en orden, con un respeto y con una admiración y sobre todo con muchísimo respeto a todas las personas. Ahí eso le hemos mamado en la teta de mi madre, el respeto, la educación. Y somos, bueno, yo por lo menos humildemente estamos muy orgullosos y los hermanos formamos una piña que cuando cualquiera de ellos está más necesitado de cualquier cosa, pues nada más que tiene que hacer así, levantar la banderilla y decir, oye, que estoy tal, y acudimos como una manada, ¿no? Y vamos a poner esto otra vez en orden, ¿no? Increíble, y eso lo hemos mamado de mi madre. Mi padre es que hemos disfrutado relativamente poco, porque es que se nos murió muy joven, ¿no? Con 53 años, ¿no? Así que, ¿cómo llevaba tu madre ser mujer de un artista y 7 hijos abandonados casi? Mi madre lo llevaba humildemente, muy bien, porque era una persona muy ordenada, y estaba súper enamorada. Sí. Mi madre era pasión, yo conocí a mi madre pasionalmente enamorada de mi padre y hablando bien de mi padre, incluso ya 20 años después de viuda, o sea, que es un recuerdo. Cuando estuvo casada con mi padre, todo el tiempo era de un enamoramiento y una pasión hacia él, algo... Pero claro, mi padre es que era un flojo, ¿no? Era un artista. Un artista, pero un flojo. Pero lo curioso es que cada hijo nacía después de la borrachera. Claro, pues Carlos, yo he visto a mi padre, que lo contrataron cuando nos fuimos a vivir a San Jerónimo en el año 63, por ahí. Todavía no estaba construido el barrio completo. Bien, pues yo he visto a mi padre que le contrataron en la misma obra del barrio, lo contrataron. Y yo he visto a mi padre con 4 o 5 gorros blancos de estos, los ingenieros, y él al lado de ellos discutiendo y 2 o 3 en la fosa haciendo el agujero. O sea, y yo le llevaba la fiambrera a mi padre. Pero él, meterse en el hoyo y coger pico y pala, él estaba hablando con los técnicos. Era increíble, o sea... Un personaje. Un artista en toda regla. Hasta para trabajar. Sí. Oye, Enrique decía que tu padre era en principio de carácter serio, no aparentaba realmente lo de fuera, ¿no? Nada, mi padre era el tío más serio del mundo. O sea, que daba el pego de cualquier clase, ¿no? Sí, no. O sea, el tío más serio del mundo. Ahora, como ya te quisiera pasar con él, te metían la puya así que tú dices, ¿cómo? O sea, que... Era bonito. ¿Cómo decirte? Te metían, ¿sabes? ¿Cómo era Esperanza? ¿Cómo era tu madre? Mi madre, yo la verdad es que yo la he visto siempre una persona muy sacrificada por sus hijos y muy pendiente de nosotros. Mi padre, entre que era muy artista y se iba siempre y estaba mucho en la calle, él decía que iba a buscar trabajo, pero no iba a buscar trabajo, iba a verse con los amigos, con los hermanos, se reunía en los bares, en los sitios y como todo el mundo lo quería, él se iba por las mañanas y venía por las tardes, tarde o por la noche. Entonces yo vivía mucho con mi madre, le ayudaba mucho en la casa, con mis hermanos. De bien pequeña pues he tenido que ser mayor, la verdad. Y entonces pues mi madre era una persona muy sacrificada, muy trabajadora y que estaba siempre... De los 7 hermanos tú eres el que le toca casi la última parte, digamos, del trabajo de tu padre como artista, ¿no? Bueno, yo soy el tercero de los 7 y yo como también sentí un poquito el pellizco del toreo, pero antes me iba con él, yo me iba con él a acompañarlo, después mi hermano también, a medida que eran un poquito mayores, porque este hombre, pues, mi padre estuvo bastantes años haciendo el toreo cómico, una etapa de 10 o 15 años, no tengo, la cronología no la tengo muy bien ahora mismo, pero y yo que hice ese torero, yo entrenaba aquí con Rafael Torres, Isidoro Bonilla, Curro Vega, y mi padre, pues, Diego Való, mi padre no se lo creía, no tampoco, y seguía me cogió, y me dejaba para las vacas, que en aquel tiempo eran vacas viejas, o eran becerros
mal con el disco o con algún defecto, pues eran vacas viejas de los ganaderías. Y me dejaba pagarla. Yo hacía un número con él de vestido de botones, porque era un artista cambiaba tanto el argumento que era impredecible poderle coger. Inventó un baile, el baile clásico, agarrado, dos pegados, y torear el limón. Hablaba rápidamente a la gente. Claro, y entonces se me dio la polla y ya entonces el otro decía, que aquí no me puedo yo pasar con este porque me puede dar la del tigre. Increíble. Oye, y hay un maravilla, ¿no? Que es Manolito, ¿no? Manolo Maravilla, íntimo, de tu padre, ¿no? Era su yerno íntimo. No, lo que haría para todos menos para yerno, ¿no? Sí, exacto, sí, porque eran los dos muy parecidos y entonces, claro, él decía, coño, no hay de la vida que le va a dar esta. Ya bastante hay conmigo, como para encima tener mi casa, mi yerno, que es igual que yo, o parecido, ¿no? Entonces esto ya no va más. Y efectivamente, sí, bueno, se juntaban los dos y eso era, en fin, explosivo, una reunión explosiva, porque donde iban, mi padre, mi cuñado cantaba, mi cuñado Maravilla cantaba, y cantaba como los dioses, sí. Y mi padre hacía la presentación del espectáculo, digamos, sí. Y entonces, pues claro, se lo pasaban en grande ellos dos, y al mismo tiempo hacían pasar grande a donde estuvieran, en el bar o la taberna que estuvieran, de cualquier barrio de Sevilla, daba igual la hora que fuera. Entonces se lo pasaban en grande los dos, claro. Y además pagaban muy poco en relación a lo que habían consumido, o sea, porque la gente los invitaba para que se era la tienda de comestible fiada hasta que se cobraba, ¿no? Sí, yo era de las que, yo con mi hermano, el que es un poco mayor que yo, Juan, que he hablado antes, o con Enrique, íbamos mucho nosotros a pedir la comida o las cosas que nos dejaran, que ya mi madre pasaría a pagar cuando mi padre viniera de torear, que era cada semana, pues íbamos a pedir fiados, sí, nos daba, la verdad que no nos ponía ningún problema, todo el mundo nos daba de todo, porque mi madre era muy formada, aparte de que no había pero ella era muy formada para pagar. Cuando mi padre llegaba con el dinero, lo primero que hacía era pagarle a todo. Oye, Juan, ¿cómo era la puesta en escena antes de empezar? Antes de empezar estaba el bombero torero, estaba allí la banda del Pastre, se reunían ustedes desde mucho tiempo antes, ¿no? Bueno, antes de empezar lo que es el espectáculo, se llegaba, a los pueblos se llegaba casi a mediodía. La mitad de las veces no daba tiempo de buscar posadas, o se buscaba una posada cercana, y allí se preparaba la ropa, y cada uno ocupaba un poco un habitáculo, ¿no?, para hacerle frente. Y en base a, como aquellos eran los tiempos tan duros, en base a cómo estuviera la taquilla, sobre las 2 o 3 de la tarde se hacía una evaluación de las posibilidades de taquilla, y si se veía baja. Pues mi padre era un tío que rápidamente, además tenía una empatía con todo el mundo grandiosa, que tenemos que salir, que vamos a hacer un pasacalle. Entonces, Enrique, sobre todo los accidentes taurinos, debido a que los toros están desbochados, o sea, que están con los venenos quitados, son siempre o por porrazos, por contusiones, por fracturas. Sí, en aquella época, claro, no fue una jornada en toda regla, una jornada no fue, pero me refiero que yo tengo marcado, digamos, en eso, lo que es la enfermería de la Plaza del Pozo Blanco, que fue igual que cuando llegó Paquirri. Era la misma, no había evolucionado en 18 años. Enrique, la temporada eran 3 meses prácticamente y había que vivir todo el año, ¿no? Tu padre era un buscavida, ¿no? Se compró un socarro, ¿no? Era un personaje que yo recuerdo eso. Yo es que recuerdo de muy niño que mi padre a lo mejor tenía 2 o 3 pesetas para coger el autobús de San Jerónimo, que vivíamos en San Jerónimo, hasta la Macarena, donde terminaba el autobús. Y de allí, pues bueno, se buscaría la vida de fuera. La cuestión es que mi padre se iba con 3 pesetas, iría a ver a sus amigos, que tú vas a saber dónde, y volvía con un vacilón muy gordo y en taxi. Y se ha ido con 3 pesetas, no ha trabajado, vino con un vacilón muy gordo y en taxi. Y es que la gente, yo creo que pagaba en los bares donde paraba, de aquella época, pues, o sea, no se iban. Por el tiempo de estar, la cuestión de estar con él, de que no se fuera mi padre, porque le entretenía a toda la clientela. Y consumían, claro. Consumían.
Y entonces pues, lo invitaba a todo el mundo. O sea, eso era increíble, porque es que no tiene otra explicación. Porque mi padre no daba un palo al agua, nada más que mi padre. Yo he reconocido que mi padre trabajaba julio y agosto, de los veranos, julio y agosto, sábados y domingos. Y que yo me acuerdo que ganaba 2.000 pesetas cada actuación, de 2 horas. O sea, 1.000 pesetas la hora. Y yo me parece que el sueldo en el año 67 era de 12 pesetas la hora. De un trabajador normal, 12 pesetas la hora. Mi padre cobraba 1.000 pesetas la hora. Pues ese es el equivalente. Claro, trabajaba esos 2 meses. El resto de ellas concluyeron sayo de velarte, como dice Cervantes en el Quijote, ¿no? Igual que los circos se ponía a dormir porque se hacía un pasacalle vestido reglamentariamente cada artista y se hacía con la misma seriedad que después se demostraba en la plaza. Claro, el pueblo entraba en esa dinámica de emoción y al final era lleno. Sí. Oye, Juan, tu padre nunca fue director de música, pero parecía que era el que dirigía la banda, ¿no? Bueno, mi padre era un hombre que yo, de verdad, todavía, que tengo 60 y tantos años, no soy capaz de comprender cómo tenía la capacidad del ritmo. O sea, no hacía un simulacro. Es que con los tarillos de director, la batuta, sí. Con la batuta hacía, marcaba los tiempos de la música. Y hay una anécdota de Santa María, hay un señor con un estudio de música, preguntarle después del espectáculo: usted, Enrique, ¿usted me han dicho que se llama usted? ¿Y usted cuántos años de música tiene usted? Ninguno, es imposible. Usted ejecuta ahí unos movimientos que van. Era un amante también. Bueno, de otras anécdotas, era un amante de churumbelería. Esto era una cosa, era un paso. Son preciosos. A él lo ponía. A mí, sí. Lo ponía. Sí. O sea, tocaba churumbelería. De hecho, se toca la maestranza. O Javier Andaluz y eso ya. Sí. Y Manuel de Maravilla, cuando cobraba la nómina, ¿no? Del mes, ¿no? No, se iba con tu padre, ¿no? ¿Cómo? Cuando cobraba la nómina del mes, se iba con tu padre, ¿no? Ah, no, claro, Manolo, claro. Lo primero que hacía era ir a buscar a mi padre. A ver dónde estará mi suegro, y ahí se perdía un par de días o 3. Y ya llegaba con media nómina a casa y mi hermana, lógicamente, pues lo ponía firme, pero claro, era para nada, porque o sea, al final el mes siguiente iba a ser igual, o sea que era para nada. Es increíble. Era un personaje singular, especial. Bueno, la anécdota última antes de morir, que estuvo 15 días en la UCI de un hospital de Andorra, el hospital principal que había en Andorra, en el año 78, 79, ¿vale? Pues, en fin, ya estuvo mal ahí, ya para morirse, pero la enfermera, que era la querida del doctor Alonso, que era el director de la clínica, y la enfermera fumaba ducado, y mi padre también fumaba ducado. Así que mi padre en la UBI se fumaba sus cigarritos ducados porque se los proporcionaba la propia enfermera. O sea, eso es otra anécdota del final de su vida. Él quería fumar, él se comía el bicarbonato como si fuera, yo qué sé, cualquier cosa, porque tendría el estómago. Y entonces en aquella época pues no había, en fin, los medicamentos actuales. La úlcera y la cirrosis eran propios de la época. No, bueno, él tenía todo, era un conjunto de, sobre todo era úlcera gástrica sangrante, entonces a partir de ahí mucho más. La arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis, efectivamente. ¿Y de eso murió? Claro. Por falta de circulación en la sangre. Para dejarlo limpio, para poder seguir viviendo. Sí. Y siempre nos daban de todo. Es curioso como en la España, que ha vivido con el pobre, y en la tienda comestible, que se han muerto gente de la tienda comestible con los libros apuntados, sin pagarle, la segunda generación, y después se fueron la gente a los grandes almacenes, olvidando la importancia de estas personas que a través de su corazón fiaban parte de sus beneficios en pos de las personas que necesitaban. Muchas veces no sabía si iban a cobrar, pero es verdad. Porque todo el mundo andaba así, todo el mundo compraba fiado, vamos. Lo veíamos. Y bueno, pues sí, mi madre compraba fiado en todos sitios, pero... Y Conchi, ¿cómo buscabais los colegios? ¿Cómo después ibais a hacer las comuniones con 7 niños por delante? ¿Cómo se hacía eso? Yo me acuerdo que mi hermano Juan hizo la comunión
Y sí, pero me acuerdo que la hizo antes, porque los de su edad o los de su clase, la hacía, por ejemplo, este domingo y yo me tocaba el domingo que viene, ¿no? Pues al domingo que viene la hice yo y otra vez lo hicieron a él. Y entonces nos fuimos los dos a ver a toda la familia para recoger los regalos, ¿te acuerdas? Hombre, había niños vestidos un mes había niños vestidos. Y al otro, al Enrique, igual, se vistió también 2 veces. Hizo la comunión solo y después la hizo con el Salva. Y la hizo 2 veces la comunión, para ir a recoger dinero, qué pena. Pero bueno, era así, y tampoco se veía mal porque lo hacía todo el mundo. Oye, estaba diciendo tu hermano Juan y Enrique lo enamorado que se sentía tu madre de tu padre, ¿no? Mi padre y mi madre siempre eran, además que mi madre era muy protestona, porque claro, era normal, siempre estaban protestando, pero yo no sé cómo mi padre se lo montaba, que al final ellos discutían, mi madre empezaba a discutir y mi padre con cualquier cosa se callaba y nosotros todos muertos de risa por la discusión de los dos. Había gente del toro muy, que es una pena que el público y la gente no entiende o no conozcan. Iba con un compañero que fue mozo de espada de Gitana de Triana, que era Juan de Triana de la Cava, que fue un hombre de confianza de Gitarillo de Triana, y que después tuvo un poquillo, y mi padre pues lo llevaba, y también el hombre aportaba una sapiencia a todo lo que era el orden digamos, de la preparación de los capotes. El hombre se sentía torero. Igual que los enanos son auténticos toreros. Auténticos toreros, auténticos. Porque tienen la handicap de que tienen menos dominio. Pero el arte es igual, ¿eh? Don Carlos había veces que salía en vaca con 7 y 8 años, que bueno, no había riñones, pero sí había delantera. Entonces, ante un hombre con esas características, pues es complicado. Pero ¿cómo se le ve si tal toro, baja la muleta, todo el arte del toreo? O sea, en pequeño, pero todo el arte del toreo, ¿no? Sí, totalmente. Este último compañero que tenía papá era un tío que, bueno, con la muleta dominaba. Como fuera de un tamaño medio, la becerra o el novillo o lo que tocara, ejecutaba. O sea, claro, usted sabe que, como buen entendido de todo, usted sabe que toca mucho, no se puede. Sí. Aprenden. Porque mi madre adoraba a mi padre, y mi padre también, ¿eh? Mi padre siempre decía, tengo 3 hijas que son guapísimas, pero como mi mujer no. Mi mujer más guapa que todas ellas, y decía que nosotros éramos muy guapas, pero que su mujer era más guapa todavía. Yo creo que eso también era una parte de la época, ¿no? Yo recuerdo mi suegro igual, ¿no? Donde ponía la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Sí, es verdad. Era la salida profesional de su vida. Gente que no tenían nada y que a partir del casamiento tenían algo, ¿no? Era un mundo, ¿no? Mi padre, cada vez que nacía uno de los hijos, de hecho todos estamos apuntados 2 días después, porque mi padre, o 3, porque mi padre nacíamos y se iba de borrachera a celebrarlo y nos apuntaba el día que iba a apuntarnos, 3 días después. Todos habíamos nacido el 12, el 14 o el 15. Yo nací el 11 y me apuntaba el 15. Exacto, todos estamos... Oye, cuando se compró el isocarro, ¿os daba paseíto? Sí, nos daba paseíto en el isocarro. Y los domingos se iba mi padre y mi madre, los dos arregladitos en el isocarro, a dar una vuelta. Por eso que estaba aquello en la calle El Ladrilla, que está al lado de la puerta de los carros, ¿eh? O sea que hemos estado todos en ese mismo ámbito de 50 metros alrededor. Sí. Se lo compró para deporte, pero lo que menos hacía era deporte. Sí, ¿no? Pero bueno, mi padre es que era una persona muy... Yo creo que era adelantado a los tiempos, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando salíamos nosotras, ya empezábamos con los novios y eso, yo no me acuerdo nunca que mi padre me dijera una hora para volver a casa. Nunca. Siempre nos estaban esperando, ¿eh? Cuando llegábamos, el que fuera. Pero nunca llegábamos tarde, porque nunca nos decía, niños, a las 11 aquí o a las 10 aquí. Nosotros sabíamos que teníamos que estar temprano y nunca nos íbamos... Y cuando nos íbamos de viaje, siempre me acuerdo una de esto que siempre nos decía, él nunca nos decía, tened cuidado, no. Niño, tened mucha suerte, porque cuidado sé que vaya a tener, pero nunca nos decía tener cuidado, ¿sabes? Sino, niño, mucha suerte. Y
era una persona que te daba mucha libertad para... No éramos muchos, lógicamente, pero no nos tenía ahí con la época, porque, hombre, yo me acuerdo que no te gustaba que estuvieran en la esquina con las novias, yo, mi hermana, la mayor y todo eso, pero mi padre no vivía nunca con la gente. Mi madre muchas veces le decía, Enrique, la niña que esté aquí temprano, que bueno, Esperanza, la niña vendrá a la hora que tenga que venir, tú no te preocupes. Era muy liberal, ¿no? Era liberal, no nos decía nunca... Y estamos hablando también de los viajes que hacíais ustedes a través de los coches, de los amarillos, de los coches cama, de los coches de autobuses de aquel tiempo, ¿no? Aquello de verdad es que no tiene nombre, que aquello es tan bonito, es tan bonito. Recordar eso, ¿no? Esa alameda de las 3 de la mañana, un autocar, un montón de tambores, de trompetas, arriba un montón de perros, porque había una iglesia de números, y el número 6, el número de todo. Y claro, había una diversidad de artistas, y en el autocar entrábamos los que entrábamos. Yo iba, me acuerdo yo que yo iba siempre, casi siempre me tocaba ir con los instrumentos. Los instrumentos ocupaban la parte trasera para no dañarse. Y ahí nos encalamábamos, ahí nos poníamos los pequeños, sí. ¿Qué ocurrió una noche que ibais de viaje y se cayó la maleta con todo el equipaje? Bueno, eso fue una anécdota. Pues eso fue yendo a Constantina. Tenía mi padre una actuación en Constantina. Y lo que estamos hablando nosotros de lo que es el arte. El arte es, aparte de lo que vino, la improvisación, la impronta, eso lo tenía mi padre, vamos, yo creo que es súper conceptuado. Iba una maleta con el equipaje de él, con su traje de director, después de Cantinflas, y la maleta iba con un 600, un 600. Claro, las puertas de cantidad, que se cae la maleta de arriba, y que no hay ropa cuando se llega allí, pero que hay que actuar, porque el público está ahí, y el público está apagado, y el público, el que mande, y el público hay que tener un respeto. Y mi padre no se lo piensa. La invita a mi madre que se quite la combinación, que se dé el vestido y se pone el buen nombre de la combinación y hace su actuación. Y eso ¿Cómo era la hora de la comida? ¿La hora de la comida en mi casa? Con 7 por delante. Aquello, imagínate, era un rancho, no era una mesa grande con todos allí. Pues bien, la verdad bien, porque mi madre eso sí lo tenía, que en mi casa la olla estaba siempre hirviendo, como ella decía. En mi casa la olla siempre... Y si venía uno más también había para él. También. No. Está curioso, Mis padres además eran muy generosos. Yo creo que nosotros por eso somos todos así. Sí. Porque hemos visto en mi casa que lo que había se repartía para todo el mundo. Y si venía de algún vecino que no... Porque en mi casa siempre había niños y siempre querían comer en casa de Esperanza y siempre había... Lo que había se repartía para todos. No había problema en ese sentido, es verdad. Han sido siempre generosos. Bueno, y mi padre el sueldo nunca lo traía entero a casa. Mi padre siempre algo tenía que repartir a alguien, porque el sueldo entero nunca lo traía a casa. ¿Sí? Él siempre ayudaba a alguien. Bueno, pues estas son cosas de la vida de Enrique Gutiérrez, el Cantinflas, ese hombre que iba con el bombero torero, con Pepín Tejera, la banda de música, el hombre que dirigía sin ser director, que toreaba sin ser torero, que era procurador sin haber estudiado, que era conductor sin tener ni siquiera un isocarro, pero que era un auténtico emblema de la Sevilla, ¿no? Esa Sevilla que se ha perdido, como estaba la Sevilla del Huelva, que cantaba, como está la Sevilla en el Cerro del Águila, que se encontraba una gente que se buscaban la vida por todos lados. Había un torero, unos villeros, matadores, vividores, chulos de fulana. Era un mundo pintoresco casi basado en la vida de Rinconete y Cortadillo, de ese Cervantes que dibuja también la vida sevillana. Oye, Juan, la amistad de tu padre con Teodoro Calorea, empezó en la Plaza de Toros. Don Teodoro Calorea, para mí, yo lo he visto 6 o 7 veces y para mí ha sido un caballero, un hombre de honor, un hombre de palabra, un gran colaborador con todo este tema, no solo con el toreo serio, sino con el cómico, porque yo a la última vez que vi a Don Teodoro lo vi en el restaurante del Barco con Diego, que era un empleado de él, sí. Y estaba Rafaelito Torres y había
2 o 3 toreros. Y bueno, me saludó el hombre y lo saludé porque para mí ha sido una persona que él no estaba en este tema, pero sí lo amparaba. Siempre ha sido muy generoso con el mundo del toro, muchísimo. ha dado muchas oportunidades. Muchísimo. Oye, Juan, háblanos un poco de la parte seria del espectáculo, porque después se paraba lo que era el humor y empezaba la posibilidad de algún novillero, ¿no? El espectáculo comenzaba lo que era la banda, El empastre, sí. el empate, el empate fue la primera banda, Sí. lógicamente. Empezaba la música, se hacía ese número, y inmediatamente había una parte seria, que era un aspirante a matador, sin picadores, lógicamente. Y que esa es la escuela sevillana. Yo creo que 5 o 6 toreros grandes, de los grandes, han pasado por ahí. La parte seria de los espectáculos cómicos. Sí, Como Emilio Muñoz, como creo que también Curvo, incluso Espartaco. Espartaco. Sí, sí. Muchísimos toreros. Sí. Muchísimos toreros. La oportunidad era Ha esa. sido una cantera como lo de las nocturnas de la Vela Santana, o sea, de la Bestanza. Eso ha sido también otra cantera. Bueno, y ahora vamos a hablar con Pepe Maravilla. Pepe, ¿cómo era Enrique? Hombre, Enrique era una persona especial, la verdad que era mi suegro y era un hombre con muchos argumentos, tenía una historia y tenía unas cosas que difícilmente había que entenderlo porque tenía salida para todo, era torero, era artista, era locutor, lo mismo que se ponía a radiar un partido de fútbol y parecía que era Matías Prada, el antiguo. Entonces era una persona que tenía una genialidad diferente a muchísimas personas en aquellos entonces, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años atrás, y la verdad que Enrique era un personaje donde todo el mundo lo quería, todo el mundo quería estar con él, era un artista que, como hoy en día los artistas, ¿no? Que todo el mundo quiere estar un autógrafo, un esto, lo otro, y él era una persona muy genial, era personas que nacen de esa manera y pasan los años y no nacen más personas así de esa cuesta mucho trabajo, ¿no? Igual que a grandes artistas como Paco de Lucía en la música, escritores, en fin, pues él era un genio. Que era Rocío y Cinta, los Maravillas, hacían en cada tercio, hacían un paso doble que es precioso, de Sevilla a ver la Reina del Monte. Eso era un espectáculo que también lo habría, después de la banda, salían los Maravillas, y después salía la parte seria. O sea, después digo que el espectáculo tenía sus improvisaciones, Variedades, cada teníamos artista, variedades. y los Maravillas fueron también, porque la gente que yo no la había visto nunca, en cada tercio, a golpe de pulmón Y guitarra. porque no había nada, ni micro ni nada, y aquello fue un espectáculo también. Aquello fue primero en Arroyo, después en Casalla. Y el otro ya me pierdo, don Carlos, me pierdo porque vine a correr más. Gracias. Aquí ya me pierdo, pero sé que fueron 3 actuaciones. Sevilla no genio. Oye, y qué curioso, Pepe, 2 hermanos con 2 hermanas, ¿no? Sí, mi hermano Manolo, el mayor, Manolo Maravilla, que cantaba con los Aires, pero era también era un Fue la perdida que dicen por ahí, ¿no? un personaje, igual que mi suegro. Por eso de ahí viene que se reunieron los dos cuando mi hermano cobraba de Renault, de la Fasa Renault. Entonces nos metió a 4 hermanos, y él se gastaba la parte de la nómina y después venía después de 3 o 4 días con media nómina, en fin. Era un personaje también con mi suegro. Entonces los 2 hermanos, con 2 hermanos, yo lógicamente enamorado de mi mujer, de Conchi, la que tú has entrevistado, y la verdad que muy orgulloso de estar con la familia de los Gutiérrez. Oye, decía Pepe que tu suegro presentaba a tu hermano como si fuera un espectáculo en los bares, ¿no? Sí, porque entre los dos hacen un espectáculo. O sea, mi hermano cantaba muy bien por el sevillano, por Bambino, por rumba, estuvo en Los Maravillas. Mi hermano Paco fundó con Antonio y Luis Vélez, su cuñado que tocaba muy bien la guitarra. Formaron los Maravillas en el año 67, o sea, ya ha llovido, cerca de 53 años. Y entonces mi hermano Manolo era un espectáculo contando chistes, también te moría, o sea, de risa. Mi hermano fue el que empezó en la sala de Zaragoza con los Maravillas, hace 50 años,
empezó contando chistes por bulería. O sea, cuando ahora todo el mundo, el gitano Manolo, ¿cómo se llamaba este hombre? Vendía relojes en el mismo escenario, y Manolo de Vega. Sí. Manolo de Vega contaba los chistes por bulería. Sí, sí. Pero eso se lo vi a mi hermano en una sala de Zaragoza, contando por bulería, y mi hermano Paco tocando las palmas con Antonio, y él, omega, y metía el chiste por medio. Claro, y metía el chiste por medio, entonces después ya la ha sacado el caja, el caja y tal y cual. Pero eso son cosas innatas y personas que nacen así con ese arte, y la verdad que pasan los tiempos y es difícil que encontremos personajes. He visto a Enrique, a tu suegro, vestido, me refiero de traje, con corbata. Parece un abogado. Y parece un abogado, pues puede parecer lo que quiera, puede ser. Y sin embargo, un hombre serio en sus cosas, pero después lo escuchabas hablar y te tenía que tapar la boca porque es que era horroroso. La sonrisa, la gracia, le salía, era innato en eso. Y todo el que estaba a su vera, pues lógicamente lo pasaba estupendamente. No se querían ir y no se quería no querían que mi suegro se fuera. Mi suegro era un personaje donde iba. Entonces, claro, ¿cómo lo iban a dejar para casa? Encima le daba la gracia y le hacía sonreír a todo el mundo que él donde estaba, ¿no? Entonces era un personaje, la verdad que sí, era un personaje. Me contaba a mí Ricardo Viño que un torerillo de estos de Triana, le alquilaron el traje y pegó 3 lances allí y lo llevaron de vuelta hasta Triana, cruzando el puente, lo llevaron ahí. Y el tío se llevó 3 días con el traje puesto sin quitárselo, porque se sentía torero. Y había que devolverlo. Hombre. Es que yo de verdad. Borrachera, y el tío no se quitaba el traje ni para Dios. Sí, torero. La lectura que yo hago de mi padre. Era de un torero, porque es que mi padre era torero, aparte de que él era el que realizaba la muerte de... Sí, mataba al toro. Pero aparte, él se sentía torero. Había momentos en los que, según qué tipo de ganado, usted sabe, don Carlos, que según qué tipo de ganado, si te aprieta mucho, pues deja salir. Te tienes que doblar y hacerle la muerte, ¿no? Pero te pega un tornillazo y ahí mete en la cara. Pero yo he visto a mi padre sentirse torero y pegar bolitazos con la misma profundidad que los pega toda la gente, ¿no? Que lo he visto. Sí, porque se gustaba. Porque se sentía artista, porque lo era. No era administrador. Sí. Administrador y procurador también, ¿no? Bueno, fue procurador también, sí. ¿Y cómo fue eso de procurador? Bueno, eso fue una anécdota, porque mi padre, son personajes, sumamente como hoy en Cádiz, como aquí en Sevilla hay gente, las que nos hemos criado, bueno, las que están antes que yo, que nos hemos criado en los patios, que hemos convivido, que hemos tenido un sentido familiar. Esos son gente que nacen, que son de aquí, que nacen con esa impronta, y eso es muy difícil. ¿Y tu padre compraba dónde compraba los electrodomésticos? Bueno, él compraba los electrodomésticos en algunos sitios. Firmaba mucha letra, Yo lo veía firmar. Pero después los hombres algunas veces llevaban los pagos y se veía apretadillo, sí. Pero bueno. Y cuenta la historia, ¿no?, de que algunas letras dejaron sin pagar, ¿no? Y fueron a buscarlo, ¿no? Bueno, fueron a buscarlo, fue un señor en representación de la empresa, como procurador. Se presentó, el hombre muy educado, con su bigotito, su carterita, su traje. Y bueno, había allí unos clientes que había un señor que había sido antiguo jugador del Betis, que era Genaro, una gran persona, bueno, en pareja. Y otro que era el Super, que era otro cliente habitual, pero más que nada era por la tertulia que se formaba allí. Igual que muchos allí iban a escuchar a mi padre, porque a ver, nosotros no íbamos, iban a escuchar a mi padre. Y claro, el señor se presentó, yo sí, no dije al dueño, y yo le dije, usted, el dueño del dinero, que está aquí fuera, estaba el Super y él bebiendo tinto con los 2 clientes. Y dice, viste que yo soy procurador, y no le dio tiempo, al señor procurador no le dio tiempo de ejecutar la segunda palabra. Yo estoy procurador, yo también soy procurador. Dice, pero ¿usted es procurador? ¿Cómo es? ¿Usted en qué colegio está? Dice, no, usted no me entendió muy bien. Yo soy procurador, usted es procurador que está procurando parar. Y yo soy procurador porque no paramos. Y somos los procuradores. Esa fue una de las anécdotas que, bueno, yo me tuve que meter con una descomposición de vientre adentro. Y yo no le digo nada, Carlos. Que la verdad, mi hermano la han vivido también.
y además con nervios. Y luego mi padre dice, hombre, le preguntó a Chávez y dice, no, yo es la primera vez que voy a torear. Y dice, escúchame, cambia el novillo y me mete a mí el del chaval y le mete al chaval mío. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque Es era muy fuerte. Porque vio que era la primera vez que toreaba y tenía el chaval 15 o 16 años. Ay, le dio pena. Y por eso digo que tenía un sentimiento fuera de serie. Pues de cuenta que eso es un se arranca. Una grandeza, vamos. Desde cabezazo le parte el pecho, ¿eh? A ver lo que me alegra, ¿eh? Es que parecía un mutrero, ¿eh? Un mutrero cuajado. Un cuatreño. Y ya veis, Un y de cuatreño. cara era, pero de riñones. Y Ya tiene 2 años, o 2 años y medio. o 3, y de ¿no? pecho Ya, estaba para cuajado. la hierba, ¿no? Y le dio cosas, le dio sentimientos. Y digo, la primera vez que torea y le vaya a meter al chaval. Y lo cambió. Le salió la cosa bien, chaval, ¿no? Bueno, le salió la cosa bien porque bregó con el imagen de... Una sobita. Se le vieron las carencias y lo llevan con el... Bueno, el espectáculo básicamente son, digamos, de la parte principal son las personas de talla baja como yo. Es un espectáculo cómico que normalmente lo que hacemos es intentar hacer reír a los niños y al público en general, pero vamos, principalmente para los niños. Se basa en hacer reír lo máximo posible, no de lo que somos, sino de lo que hacemos. Yo llevo 35 años, ahora mismo voy a hacer este año. La tradición es de familia, mi abuelo es el que empezó la dinastía y yo ya soy el quinto bombero torero de la familia. Creó el personaje en el año 1928, pero el espectáculo como tal lo fundó en 1953, con la incorporación ya de los enanitos, sí. Desde el año 90 aproximadamente. He estado en todos los países taurinos, todos los países americanos, aquí en España, en Francia, en Portugal. Y me he dedicado parte de mi vida a esto y ya no es tanto porque no, digamos, no se torea tanto, entonces se hace lo que sale. En los últimos años, digamos que una de las principales bajadas de que el espectáculo no siga funcionando han sido las personas que están en los derechos humanos,
hay no sé, hay mucha gente que no quieren que se rían de los pequeños, ¿no? Y verdaderamente la gente no se ríe de los pequeños, se ríen de lo que hacen los pequeños. Es una cosa normal, porque nosotros ya llevamos mucho tiempo en este mundo y sabemos lo que la gente quiere y lo que la gente opina. Este colectivo tiene la mala suerte o el problema de que desde hace siglos se ha utilizado para provocar risa, ¿no? Y que es la única discapacidad física actualmente de la que todavía nos permitimos reírnos sin ningún tipo de reparo, ¿no? Muchas de estas personas se dedican a esto porque es la única opción, que una vida de pequeñas injusticias y grandes injusticias es la única vía que les ha dejado abierta, ¿no? Reírse y ridiculizar una cuestión que es identitaria, es quién eres, es peligroso porque es una forma muy clara también de devaluar. Te digo yo una cosa, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que están acomplejada, muchos pequeños que están muy acomplejados. Y yo no sé si piensan que nosotros pues venimos obligados a trabajar. No, nosotros no venimos obligados a trabajar. Nosotros sabemos lo que hacemos y tenemos conciencia de lo que hacemos. Total libertad para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que las personas con acondroplasia que no se dedican a eso, los niños con acondroplasia que van al colegio todos los días y que salen a la calle, pues quieren luchar contra esa imagen estigmatizada y ridícula de la condición. Bombero torero se retira el personaje. El toreo cómico no desaparece. El toreo cómico sigue siendo una disciplina que sigue existiendo y que en muchos pueblos pues sigue colaborando en las fiestas. Y esta tarde se cierra un capítulo de la historia del toreo cómico. En Almodóvar del Campo y tras 3 generaciones termina la vida taurina del emblemático bombero torero. Una retirada que ha generado gran expectación en el municipio y en multitud de medios de comunicación. 89 años después, el personaje del bombero torero se corta la coleta. Rafael Celis, nieto del fundador de la saga, se jubila y lo hace en Almodóvar del Campo. Sí, da pena porque esto es una cosa, ya te digo, familiar. Mi abuelo lo empezó y ahora estoy viendo realmente la acogida que tiene y tanta gente que se ha interesado por este tema de la despedida. Entonces veo que hay un cariño, ¿no? Entonces sí que da pena, claro. Pero bueno, es la ley de vida, ¿no? Como se dice. El espectáculo lo ponía en marcha su abuelo, lo continuaba su padre y ahora no tiene sucesor. Termina una propuesta de toreo cómico que ha recorrido medio mundo.
Thank you.